Quiero compartir el día de hoy. Te voy a pedir que por favor tengas ya tu Biblia a la mano, lista. El domingo pasado te recomendaba, trae tu cuaderno, ten un cuaderno específico para lo que Dios te habla en la familia Amistad, en el cual tú puedas recordar. Me encanta esta canción que es de esta casa. No la vas a encontrar en Spotify aún, porque pronto Isaac y Divine van a hacer todo por grabar esa canción. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuántos quieren la música de Familia Amistad en Spotify? ¿Verdad? Al cliente lo que pide, Isaac. Y que dice recuerda. A veces andamos recordando las penas, ¿verdad? Las penas con pan son buenas. ¿Para qué andas recordando penas? Y menos con pan, pura engordadera. Recuerda las cosas buenas que Dios ha hecho. Y tener en tu cuaderno es una muy buena herramienta para recordarte quién Dios te ha llamado a ser. Recordar la obra de Dios sobre tu vida. Recordarte cuando el enemigo te recuerda tu pasado. Recordarte qué ha dicho Dios de tu futuro. Cuando el enemigo viene con planes de mal, recordarte que Dios tiene planes de bien. Así que, por favor, como a veces digo, amablemente obligatorio, ¿verdad? Trae tu cuaderno, por favor, toma notas, escribe lo que Dios está hablando en ese momento. Y cuando sea necesario, ve a tu cuaderno y recuerda las verdades que Dios te ha dicho. Cuando vengan las mentiras del enemigo a tu mente, saca tu cuaderno y recuerda las verdades. Saca la palabra, saca la Biblia y recuerda las verdades de hoy. Y hoy quiero compartirte un mensaje que creo que es de suma importancia que estemos conscientes de este tema, sobre todo porque vivimos en una época de mucha fragilidad, de mucha victimización. Vivimos en una época donde le hemos dado demasiado apertura al tema de cómo me siento, cómo me hacen sentir. Nos nombran a mi generación la generación de cristal. Y la verdad es una etiqueta que a mí me molesta, porque yo creo que mi generación es una generación con mucho potencial. Y de alguna manera hemos permitido boicotearnos a nosotros mismos con estas ideas de que está bien no estar bien, está bien sentir lástima, está bien en este sistema ser la víctima. Pero yo quiero recordarte no lo que dice el sistema, sino lo que dice la palabra con respecto a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Lo que dice la palabra, cómo debe de ser la actitud y la esencia de una persona que ha puesto su fe en Jesús. Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, dejamos de ser víctimas y comenzamos a ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y creo que algunos olvidamos en ocasiones ante situaciones y entramos a peleas como víctimas cuando tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Entras en temporada con el marcador en desventaja desde el momento en que entras con la mentalidad incorrecta. Jesús les decía: Pedro, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué dudaste? Si lo único que ocupabas para esta situación era tu fe. Y creo que es importante que recordemos que como hijos de Dios hemos sido llamados a hacer grandes cosas. Porque Dios no hace cosas pequeñas. Dios no tiene planes pequeños. Dios tiene grandes planes y tiene grandes planes de bien. Planes que son perfectos, que son agradables, que son buenos. Y a veces olvidamos esto. Y si no es que lo olvidamos, nos vamos al otro extremo y creemos que los planes buenos de Dios, agradables y perfectos, son un sinónimo de facilidad. Entonces venimos en ocasiones a Dios no porque reconocemos la obra que ha hecho y reconocemos nuestra condición, sino venimos a Dios porque estamos buscando una vida sencilla y una vida fácil. Pero Dios nunca, Jesús nunca en ningún momento Él nos dijo: síguenme porque la vida que tendrán conmigo será fácil. Jesús dijo: les digo que ni siquiera sé dónde voy a recostar mi cabeza esta noche. A veces ni siquiera sé lo que voy a comer. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso, el dueño de los cielos y la tierra. Jesús mismo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y Jesús, antes de dejar a sus discípulos, dijo: les digo todas estas cosas porque en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, dice, yo he
vencido al mundo. Y quiero decirte que si bien a lo mejor has olvidado que Dios te ha hablado para vivir una vida de conquista, y a lo mejor lo has olvidado, quiero recordarte, Dios te ha hablado, te ha llamado, te ha sellado para tener una vida de conquista, pero también quiero recordarte que para tener cualquier conquista es indispensable primero vencer. Aunque la tierra era la tierra ya prometida, Dios ya les había entregado, Dios les dijo: id y tomad la tierra, ir y pelear por ella. Josué tuvo que conquistar los reinos, tuvo que derribar las murallas de Jericó, tuvo que sacar a muchos pueblos de las tierras que Dios ya le había dado a él, porque para conquistar es indispensable vencer. Ningún campeón se ha hecho campeón sin antes vencer. Ningún campeón, excepto el América, que le regalan torneos, pero eso es otra cosa. Ya les dolió allá. ¿Qué pasó, Pedro? Seguridad. Él es seguridad, no. La adversidad es parte de la conquista. Quizás te preguntas: ¿por qué si soy hijo de Dios? ¿Por qué si he puesto mi fe en Dios? ¿Por qué si oro, tengo mi devocional, diezmo, sirvo? ¿Por qué sigo teniendo adversidad? Porque la adversidad es parte de la conquista. No hay conquista sin adversidad. No hay campeonato sin tener un contrincante al cual tú tengas que vencer primero. Ahora, no nacemos vencedores, nos hacemos vencedores. Nadie aquí nació siendo un vencedor. Un vencedor no es el que lo tiene todo. Un vencedor es el que conquista algo a pesar de todo. Un vencedor no es el que lo tiene todo, sino un vencedor es aquel que conquista su objetivo a pesar de no tener todo a su favor, a pesar de tener pérdidas, a pesar de tener dificultades, a pesar de tener gente que está haciendo trampas en contra de su vida, que a pesar de todo ello puede sobrepasar los muros, puede sobrepasar los obstáculos y alcanzarlos. Me gusta mucho la palabra que se usa para vencedor en inglés, overcomer, porque esta palabra te describe exactamente lo que es un vencedor. Es el que sobrepasa. Eso significa over, es sobre eso, sobre la dificultad, sobre la enfermedad, sobre las circunstancias adversas, sobre pandemias, sobre devaluaciones, sobre disfuncionalidad familiar, sobre cualquier situación. Se sobrepone, pasa por encima de ello con la finalidad de lograr lo que tiene como objetivo. Y tener un espíritu vencedor no es algo esporádico. Tener un espíritu vencedor es algo diario, es algo constante. Y hoy quiero animarte y recordarte tu identidad, recordarte a qué es a lo que Dios te ha llamado. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las palabras que tú tienes que recordar en medio de la adversidad? ¿Cuáles son las llaves con las que tú siempre debes de andar? ¿Cuál es la espada con la que tú debes de pelear? ¿Cuáles son tus argumentos para desbaratar todos los argumentos del diablo y del enemigo en contra de tu vida? Hoy quiero que tú puedas salir de este lugar lleno de fe, puedas salir convencido que no importa quién está contra ti, el que está dentro de ti es mayor que todo lo que tú puedas enfrentar. Y que ahí está tu confianza. La palabra nos enseña que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El enemigo usará a lo largo de nuestra vida muchos elementos para tratar de desanimarnos. Esa es una realidad. El enemigo quiere desanimarte, el enemigo manda cosas en contra de tu vida, levanta personas en contra de tu vida, para que tú te desanimes en el propósito, en los planes que Dios tiene para tu vida. Él hace todo para hacerte creer que tú estás derrotado. Él hace todo para que creas que esta batalla que estás luchando está perdida,
que no tiene sentido, que no vale la pena, que te sigas esforzando en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero, que no vale la pena seguir el camino de Jesús, que no vale la pena rendir tu vida a Él por completo, no vale la pena que vayas cada domingo, no vale la pena que vayas a una reunión de hogar, no sirve de nada. Y Él usa las circunstancias que están en tu vida para hacerte creer que nada por Jesús vale la pena, porque a fin de cuentas tú sigues sufriendo, tú sigues batallando. Y Él aprovecha estas circunstancias cuando pasamos en enfermedad, cuando un hijo se descarrila, cuando el matrimonio está tambaleando, está flaqueando. Él aprovecha esta oportunidad para decirte: nada de lo que has hecho por Jesús ha valido la pena. Fue lo mismo que hizo con Jesús, aprovecharse del hambre que él estaba teniendo para decirle: convierte las piedras en pan. Si tanto te ama Dios, lánzate y Él te rescatará. El enemigo es un engañador y él nos enreda en sus mentiras para que nosotros olvidemos quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Pero gracias a Dios que su verdad prevalece sobre las mentiras del enemigo para nuestra vida. Por eso es importante que nosotros reconozcamos y recordemos las verdades de Dios. Porque la mente es un campo tan poderoso que si nosotros no le damos entrada a la verdad de Dios, las mentiras del enemigo reinarán sobre nuestra mente y nos dirán que nada vale la pena, dirán que somos rechazados, dirán que somos envidiados, nuestra mente dirá que nadie nos quiere, que nadie nos acepta. Nuestra mente comenzará a jugar en contra de nuestra vida. Mira lo que dice Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior. ¿Sabes qué era todo lo anterior que Jesús les acababa de decir? Les acaba de decir todo lo mal a los discípulos que le iban a pasar. Y dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. O sea, te digo que la vida va a ser muy difícil, Emanuel, pero para que puedas encontrar paz en mí. Y aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Los 12 de Jesús, los que Él escogió para la gran comisión, para iniciar la gran obra, les está diciendo: les digo todas estas cosas para que encuentren paz en mí, porque vienen muchas tristezas, vienen muchísimas pruebas, pero anímense porque yo he vencido. Si estás en tu Biblia física, encierra esa palabra: he vencido al mundo. Jesús nos está advirtiendo: hey, en este mundo hay dificultad, hay tiempos de crisis, hay tiempos tristes, hay tiempos de dolor. Pero yo les digo esto para que ustedes encuentren la paz que necesitan en medio de esa situación en mí. Y nos recuerda que podemos tener paz, podemos tener ánimo en medio de la adversidad, porque Él ha vencido al mundo. Cuando Él dice que ha vencido al mundo, lo que Él se refiere es: ninguna pelea que puedas perder en este mundo está sobre el mundo venidero. Nada, y esto tenemos que romper este tabú de que en este mundo yo tengo que ganar todas mis peleas. Tenemos que romper ese tabú, porque la victoria que Dios ganó, no estoy diciendo que Dios no puede ganar la pelea de tu enfermedad, la puede ganar. Puede ganar la batalla de tu matrimonio, claro que la puede ganar. Pero quiero decirte que la pelea que Jesús ganó en la cruz es la de nuestra eternidad. Y dice: y no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y aun si pelearas una batalla en este mundo, yo he ganado la batalla más importante de tu vida, que se llama tu eternidad. Yo he vencido al mundo. Este mundo, aunque pierdas una batalla, no tiene un mayor poder sobre el mundo venidero. Lo que puedas sufrir en este mundo es efímero comparado al tremendo peso de gloria que viene para tu eternidad. Y podemos ver la vida de Pedro, cómo perdió la vida de Esteban, cómo perdió la vida. Y hay tantos hombres que fueron mártires. Ahora no estoy diciendo que todos tenemos que ser mártires aquí, pero quiero decirte: nadie estamos exentos
de perder ciertas batallas. Nadie estamos exentos de tener ciertas dificultades. Jesús mismo tuvo que pasar por la cruz. Y algunos pensaban, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero Jesús sabía que tenía que pelear esa batalla. Y en ocasiones tú y yo tenemos que pelear ciertas batallas que no queremos. Quisiéramos que Dios nos las evitara, quisiéramos poderlas librar. Pero hay una razón por la cual Dios permite estas batallas en nuestra vida, y es porque Él quiere hacer de ti un vencedor. Y la única razón por la cual llamamos a Cristo Jesús el vencedor, no un vencedor, sino el vencedor, fue porque Él estuvo dispuesto a pasar por esa cruz y aparentemente perder la batalla de su vida, pero al final, porque Él no se aferró a esa vida, sino que se despojó de ella, es lo que dice la palabra. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y tú y yo debemos de entender esto en nuestra vida, que una vida con Cristo no significa que todo va a salir como tú y yo queremos. Perdóname, quizás tú estás aquí con la esperanza de que todo se va a arreglar, y Dios todo lo puede arreglar, pero tengo que ser honesto y sincero contigo, porque no se trata de que tengamos una fe caprichuda, que nada más está mientras Dios haga lo que yo quiero y lo que yo espero. Porque Dios no está interesado en cumplirte tus caprichos. Dios está interesado en desarrollar en ti el mismo carácter de Cristo, que está dispuesto, Señor, a decir, yo quisiera no pasar por esta situación, pero no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, para que tú puedas ser glorificado a través de mi vida. Cuando tú y yo entendemos esto, comenzamos a madurar espiritualmente. Cuando tú y yo entendemos que la adversidad y las aflicciones de esta vida, las injusticias de esta vida, forman parte de la formación del carácter de nuestra vida para poder llegar a ser más que vencedor en Cristo Jesús, entonces tú y yo empezamos a madurar en nuestra vida espiritual y nos convertimos en más que vencedores, porque aún la enfermedad no cambiará nuestra fe. Aún la crisis económica no cambiará mi fe. Aún la crisis familiar no cambiará la fe de quien yo he creído. Yo recuerdo, y lo he compartido con algunos de ustedes, un tiempo de mucha crisis familiar en mi vida, y mi fe nunca fue tan fortalecida como en esa situación, donde a pesar de no tener lo que yo quería, seguí poniendo mi confianza en Dios. Y tú y yo debemos de tener la plena seguridad, la esperanza y la confianza que podré perder ciertas batallas en mi vida, pero Dios ha ganado la más importante de todas. Y a mí, yo soy un fanático del fútbol, y a mí me encanta ver esto como las eliminatorias en el fútbol. En el fútbol, cuando llegan las eliminatorias en algunos torneos, se hace un partido de ida y de vuelta. ¿Sí? ¿Todos captan esta idea? Porque es importante, si no el ejemplo no va a servir. Hay dos partidos, el partido de ida y el partido de vuelta. El partido de ida, el equipo 1 puede ganar 3-0, pero en el partido de vuelta, si el equipo 2 gana 4-0, ¿quién es el que termina teniendo la victoria? El que anotó 4, ¿verdad? Porque aunque este haya tenido 3 en el primer juego, si el equipo 2 tiene 4 en el segundo juego, gana, porque el que gana es el que tiene mejor resultado en la suma de partidos. Y quiero decirte algo, hay ocasiones que nosotros en el segundo partido vamos perdiendo por 1, vamos perdiendo por 2, pero en el primer partido Cristo Jesús le metió una paliza al enemigo por la eternidad, que aunque a veces perdemos ciertos partidos, estamos asegurados por el partido más importante que Cristo Jesús ganó en la cruz. No todas han sido ganadas en mi vida, y tampoco lo han sido en la tuya, ¿sí o no? Y me saca de onda, porque yo quisiera que todas fueran ganadas. Yo quisiera que todas las ventas fueran cerradas. Yo quisiera que todos los días en mi matrimonio fuera como un cuento de hadas. A veces parece lucha libre, ¿no? MMA. Pero nuestra esperanza, nuestra confianza no está en lo que pueda pasar hoy, sino en lo que Cristo Jesús hizo en el pasado y lo que Él ha ganado para mi futuro y para mi eternidad. Y el enemigo a veces usa
situaciones que estamos atravesando para empezarnos a engañar, para decirte: ¿de qué sirve que vayas a amistad? ¿De qué sirve que veas la oración? ¿De qué te sirve tanta oración? ¿De qué te sirve la palabra? Si mira tu condición, mira cómo estás. Pero mientras el enemigo te dice que lo que estás atravesando es para destruirte, Dios está pensando en transformarte. Dios está viendo cómo de esta situación Él va a sacar algo a tu favor. ¿Te acuerdas de la historia de Job? Cuando el enemigo le pide a Dios zarandear la vida de Job, tocar la vida de Job. El objetivo de Satanás no era quitarle las cosas. El objetivo de Satanás no era quitarle el ganado, quitarle los hijos y encima dejarle a la esposa. No era esa la intención. ¿Te fijas qué malévolo el enemigo, que le quitó todo menos la mujer? Digo, ha de haber sido una mujer, muy mujer. Gracias a Dios aquí en Familia Amistad, pura mujer extraordinaria, ¿verdad? Pura mujer que se respeta. Oh, mujer, este es tu momento. Y lo estás desaprovechando. Pero esas mujeres de ese tiempo, la finalidad del enemigo era hacer dudar a Job de su esperanza. Así como el enemigo, lo que él quiere lograr a través de todo lo que estás atravesando es que tú dudes de tu esperanza. Es que tú dudes de su amor por ti, de su fidelidad. Pero mientras el enemigo ve una oportunidad para hacerte flaquear, Dios está viendo una oportunidad para fortalecerte. Y mientras el enemigo creyó que iba a destruir la fe de Job, Dios multiplicó lo que había puesto sobre Job. Y Job terminó diciendo: de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y dice la palabra que él tuvo el doble de lo que había tenido. Fue doblemente próspero en todo lo que él había tenido. Porque mientras el enemigo quiere usar la adversidad para destruirnos, Dios usa la adversidad para transformarnos. Romanos 8:36 al 37 dice: así está escrito, por tu causa, está diciendo Pablo, siempre nos llevan a la muerte, nos traen como ovejas para el matadero. O sea, nos traen todos apaleados, nos traen todos golpeados. ¿No te has sentido así como de repente cuando ya no me llueve, me llovizna, cuando ya no siento lo duro sino lo tupido? Es lo que está diciendo Pablo. O sea, cuando de esas veces que todo está jugando en contra de tu vida. Pero mira lo que dice Pablo en el 37: sin embargo, en todo esto, en todo lo que podamos enfrentar en la vida como personas, en los roles que tenemos en nuestra vida, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es nuestra fortaleza. Que esta situación que estoy enfrentando, yo soy más que vencedor a través de Cristo Jesús. Tengo la mente de Cristo, tengo la inteligencia de Cristo, tengo la fuerza de Cristo, porque Cristo no solamente está conmigo, sino que Cristo está en mí. Él vive dentro de mí, y el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que gobierna mi vida. Vamos, alguien tiene que darle alegría a eso. ¿Sabes por qué hubo un silencio? Porque lo sabes pero no lo crees. Esa es la realidad. Familia, tú y yo tenemos que salir con la convicción de quién está en nosotros. La convicción de que todo lo podemos. Yo sé que estás atravesando situaciones a veces que dices: no puedo con esto. Pero Dios está viendo una oportunidad para llevarte a tu siguiente nivel. El título de la conferencia del día de hoy es: formados para vencer. Formados para vencer. Cada adversidad que tú y yo tenemos es una oportunidad para acercarnos más al carácter de un vencedor. Son las pruebas las que demuestran que estamos siendo capacitados y preparados. Y lo podrás ver, irte 10 años atrás ante una adversidad que tú estabas pasando y te estaba consumiendo tu ansiedad, tu estrés. No podías dormir. Pero ahora, 10 años después, te ves y hoy te ríes de esa situación. ¿Sabes por qué? Porque tu preparación mejoró.
tu preparación creció. Y lo que antes era un reto de fe para ti, ahora ya no lo es. Hablaba el otro día con un amigo, Meño Margallán, y acordándonos de hace 3, 4 años de las cosas que nos estábamos estresando, y decíamos, no manches, dijo, no era nada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Es nuestra fe se va ensanchando. Cuando tenía 25 años yo tuve que dejar mi trabajo porque se me estaba cayendo el pelo, estaba con unos niveles de estrés altísimos, y la doctora me dijo, lo que pasa es que tú no tienes la preparación para manejar este estrés. La posición que tú tienes es para una persona de 45 a 50 años. No estaba diciendo que no tenía el potencial, lo que ella estaba diciendo es que no tenía la capacidad. Pero ¿sabes qué? Permanecer, prevalecer, seguir creyendo es lo que fue desarrollando esa capacidad, quizás intelectual, esa capacidad física, y de la misma manera esa capacidad espiritual. Los que van al gimnasio, digo los que van porque yo no voy, los que van al gimnasio no llegan a levantar una barra con 250 kilos de la noche a la mañana, van incrementando su capacidad semana a semana. Y de la misma manera, a través de las adversidades y las circunstancias que atravesamos, Dios va aumentando nuestra capacidad para hacernos más que vencedores. Y quiero compartir contigo adversidades que forman a un vencedor. Adversidades que todos atravesamos aquí y no nos damos cuenta, pero lo único que están haciendo y la única razón por la cual Dios lo está permitiendo es porque Él está desarrollando un vencedor en nosotros. Número 1, la injusticia. Dios usa la injusticia para desarrollar en nosotros un vencedor. Si hay algo que podemos ver en la palabra de Dios, es que Dios permite temporadas de injusticia, pero nunca la injusticia ha durado para siempre. Dios permite temporadas de injusticia, pero nunca la injusticia ha durado para siempre. Descansa, porque ninguna injusticia que ha sucedido hasta el día de hoy se librará de un día de juicio. Dice una parte en Gálatas 6:7, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembran. ¿Qué está diciendo? Tarde o temprano, haya sembrado bien o hayan sembrado mal, tarde o temprano cosecharán lo que hayan sembrado. Dime, ¿qué hombre que haya sido grandemente usado en la Biblia no pasó por injusticia? José pasó por injusticia, David pasó por injusticia, Jesús mismo, el Hijo de Dios, pasó por injusticia. Pero ¿sabes qué? Dios usó aún la injusticia para formar en ellos un vencedor. Porque para los que son vencedores, la injusticia no es una limitante. La injusticia es una oportunidad para formar el carácter de un vencedor. Y cada vez que estés atravesando una injusticia, cada vez que reconozcan a alguien por el trabajo que tú hiciste, cada vez que le den el reconocimiento a alguien más cuando tú hiciste el trabajo, cada vez que alguien cometa una injusticia, tú nomás piensa, Dios está formando en mí a través de esta injusticia el carácter de un vencedor. Por una muy buena razón podemos ver este patrón. Y a veces lo que primero queremos hacer ante una injusticia es tomar la justicia por nuestras manos. Si un consejo ha valido la pena que mi papá me dio, es: hijo, deja que las cosas caigan por su propio peso. Me acuerdo, tuvimos la oportunidad, mi papá y yo, trabajar del 2010 al 2015 en Tucson. Y él se daba cuenta de muchas cosas que pasaban en la planta, esta misma empresa en la que trabajo hoy. Y se daba cuenta de ciertas injusticias y cómo yo en mi inocencia hacía cosas y luego las compartía con alguien, y ese alguien iba con el dueño y se paraba el cuello. Y mi papá me decía: hijo, tienes que aprender a no ser tan manso, porque luego te hacen menso, ¿verdad? Pero también tienes que aprender a confiar que las cosas caen por su propio peso. Y a la vuelta de los años te puedo decir que no he visto ninguna de las injusticias que han pasado en mi vida ver a Dios hacer justicia por mí y remunerarme y recompensarme. Y aún esas injusticias me formaron para no ser tan ingenuo, quizás.
me formaron para ser paciente, pero sobre todo me formaron para creer y tener la convicción que mi futuro no depende de mis propias manos. Mi futuro está en la mano del Señor. Y aunque pueda haber injusticia en la tierra, Dios hará justicia en el cielo. ¿Hay una injusticia ahorita en tu vida? Ponla en manos de Dios. Ponla en manos de Dios. Deja que Él se encargue. Y en este momento de espera, tu paciencia desarrollará tu fe, desarrollará tu confianza en Dios. Si estás atravesando injusticia, Dios no la está desaprovechando, Dios la está utilizando para formar en ti el carácter de un vencedor. La segunda adversidad que forma en un vencedor es el rechazo. Es que a veces suena como incongruente, ¿verdad? Que Dios pueda permitir estas cosas, porque Dios es justo y Dios es bueno. ¿Y cómo puede pasar tanta maldad en la tierra? ¿Cómo si yo vengo cada domingo y le entrego mi vida a Dios, cómo Él puede permitir la injusticia o cómo puede permitir el rechazo? El rechazo es otra adversidad y es otra herramienta que Dios usa para forjar en nosotros la esencia de un vencedor. David fue rechazado por su padre, por sus hermanos. David fue rechazado, aún por el propio rey fue rechazado. José fue rechazado por su padre, vendido por sus hermanos. O sea, ¿qué mayor rechazo puedes tener? Que te vendan. No fue un me caes gordo, lo vendieron como esclavo y se dividieron la feria los hermanos. ¿Qué peor rechazo puede recibir que dedicó su vida a servir a Potifar, y en la primera en la que su mujer vino y dijo en contra algo de él, Potifar lo echó a la cárcel? Aún Jesús mismo sufrió rechazo. Jesús, siendo Dios, experimentó el rechazo. Marcos 6:4 dice: Jesús dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra. Y luego ve esto más grueso: entre sus parientes. Aquí no sucede. Y en su propia casa. Jesús rechazado por su propio pueblo, por su propia gente, por aquellos con los que él había crecido, había jugado fútbol en la calle, y ahora esos mismos amigos ahora lo estaban rechazando. Jesús siendo rechazado por el Sanedrín, por los fariseos, por los maestros de la ley. Jesús siendo constantemente rechazado. Fue rechazado aún por aquel pueblo donde Jesús le liberó un endemoniado. ¿Te acuerdas? Liberó un endemoniado y la gente le empezó a decir: vete de aquí. Oye, les trajo una bendición, y esta gente los rechazó. Pero aún en el rechazo de Jesús, aún el rechazo de Jesús formaba parte de su camino hacia convertirse en el vencedor. Aún el rechazo era un elemento que Dios estaba usando en la vida de Jesús para ser el vencedor más grande de todos los tiempos. Lucas 10:16 dice: entonces dijo a sus discípulos Jesús: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta a mí, y el que lo rechaza a ustedes, Jesús nos está diciendo: hey, vas a ser muy incómodo para algunos. Cuando yo empiece la obra que yo tengo planeada para ti, gente te va a rechazar. Gente te va a rechazar porque vas a arruinar su injusticia, vas a arruinar su inrectitud, vas a arruinar su hipocresía, vas a arruinar sus ideologías, vas a arruinar sus creencias. Pero quiero decirte algo: cuando ellos te rechacen a ti, realmente me están rechazando a mí, y el que me está rechazando a mí está rechazando al Padre. Y a veces tú y yo tenemos este complejo de ser como la perita en dulce, de caerle bien a todo mundo. Pero el rechazo forma parte de nuestra formación. Y cuando te rechacen, familia, no te rechazan a ti, están rechazando a Jesús. Si tú estás siendo rechazado por agradar a Jesús. Salud. ¿Escuchaste esto?
Porque hay gente que se la gana que la rechacen. Sí, si eres esas personas pesaditas, no agarres por ahí. Es cuando tú eres rechazado por la gente por agradar a Jesús, tú no estás siendo rechazado, Jesús está siendo rechazado, pero tú estás siendo aceptado ante los ojos de Jesús. Y debemos de comprender eso, que aún el rechazo forma parte de lo que Dios está utilizando para formar y preparar a un vencedor. Ve esta verdad y aprópiate de ella. Los que rechazaron a Jesús no fueron las personas que definieron a Jesús. El Sanedrín rechazó a Jesús, pero ellos no definieron a Jesús. Aún su mismo pueblo rechazó a Jesús, pero no definieron a Jesús. Aún su propia familia rechazó a Jesús, pero no definieron a Jesús. Quizás tú ahorita dices, ¿y cómo sabes que la familia de Jesús rechazó a Jesús? Pues ¿dónde están los hermanos? La única razón por que no están los hermanos ahí es porque había cierto rechazo. Lo que definió a Jesús y lo que te define a ti es el plan de Dios para tu vida. Son las promesas de Dios para tu vida y las personas que aceptan lo que Dios tiene para tu vida. Eso fue lo que definió a Jesús. A Jesús no lo definió el rechazo de los demás, lo definió la aceptación de Dios. De la misma manera, a ti no te define el rechazo de las personas. A ti te define el plan de Dios para tu vida, las promesas de Dios para tu vida y la afirmación de Dios para tu vida. Los discípulos de Jesús no fueron los fariseos, no fueron los maestros de la ley, fueron las personas que no tenían influencia, fueron las personas que quizás eran un donadie, quizás fueron las personas que nadie más hubiera aceptado, pero Jesús las aceptó, y esta mutua aceptación hizo que el equipo más increíble de evangelización fuera formado de tal grado que hasta el día de hoy tú y yo seguimos recibiendo la palabra de Dios. Porque lo que la gente te rechace no define quién tú eres. Quizás has lidiado con este estigma sobre tu vida del rechazo de tu padre. Quiero decirte, ni aun el rechazo de tu papá define quién tú eres. Quizás el rechazo de una pareja, déjame decirte, el rechazo de una persona no define quién tú eres. Quizás es el rechazo de ciertos amigos, pero el rechazo de tus amigos no define quién tú eres. Dios define quién tú eres. Tú eres lo que Él dice que tú eres. Tú vas a llegar a donde Él diga que tú vas a llegar. Aunque la gente diga que nunca vas a llegar a nada, que nunca vas a lograr nada, tú no eres lo que la gente dice que eres, tú eres lo que Dios dice que eres. Y un vencedor es aquel que no vive por el complemento de las personas, sino que vive por la afirmación de Dios. No llores el rechazo de alguien cuando tienes la aprobación de Dios. No estés llorando, de verdad. Es que siento que nos encanta, ¿verdad? Nos fascina la victimización, nos fascina la autocompasión. Y no estoy siendo insensible, el rechazo duele. Hay heridas que tardan mucho tiempo en sanar, pero lo único que te estoy diciendo es: no te aflijas por el rechazo cuando tienes un padre que te acepta. No le des el peso a un rechazo mortal cuando tienes una aceptación celestial. No le des el peso, no le des la importancia. Jesús en la cruz, en su momento más doloroso, no estaba diciendo: ay, si Pedro no me hubiera negado, y si Judas no me hubiera traicionado. No, Jesús no estaba enfocado en los que lo rechazaron, Él estaba enfocado en los que permanecían con Él. Y por eso le dijo, no dijo: ay, María, yo te quería dejar a Judas, o yo te quería dejar a Pedro, sino le dijo: María, ahí está Juan, tu hijo. Juan, ahí está tu madre, María. Y en ocasiones tú y yo estamos llorando por el Pedro que nos negó, por el Judas que nos traicionó, y no apreciamos al Juan que está parado frente a nosotros en nuestra peor situación. Estamos llorando porque Saúl se murió, cuando Dios quiere traer un nuevo David a tu vida. No dejes que el rechazo tenga dominio sobre tu vida. El rechazo de las personas no te define, a menos que tú lo abraces. Si tú le das el poder a ese rechazo, ese poder tomará
este rechazo tomará poder sobre tu vida. No le des el poder. No le des el poder. Entiende que hay relaciones que no son para siempre. Entiende que hay mentes que no piensan igual que nosotros. Como mi mente no piensa como los demás. Y no vamos a entrar en quién está bien y quién está mal. Entender que aún las relaciones tienen ciclos, tienen temporadas. Y hay relaciones que son para una temporada y hay relaciones que son para siempre. Pero solamente una relación es eterna. Y ahí es donde tiene que estar mi cuidado. Ya para, por favor, de darle tanta importancia al rechazo de los demás cuando tienes la aceptación de tu Padre Celestial. Cuando lo único que importa, y por el único que importa que seamos aprobados, ya hemos sido aprobados. Mira lo que dijo Tony Evans. Dijo: para vencer el rechazo requieres saber encontrar tu valor en el amor de Dios y no en la aprobación de la gente. Para superar el rechazo necesitas encontrar tu valor en el amor de Dios y no en la aprobación de la gente. No te preocupes por tratar de agradar a quienes te han rechazado. Mejor ocúpate de agradar a aquel que te aceptó. Ahí pon todo tu enfoque. Ahí pon toda tu devoción. Ahí pon todo tu esfuerzo. Y verás cómo Dios te levanta a niveles que nunca te hubieras imaginado. Porque cuando nosotros hacemos la opinión de Dios una prioridad, Dios hará de nuestra vida una prioridad a donde quiera que vayamos. Y el rechazo no es una adversidad, el rechazo se convierte en una oportunidad. Número 3, si me puede acompañar Isaac. Primero, la primera adversidad que Dios usa para desarrollar en nosotros un espíritu de vencedor es la injusticia. La segunda es el rechazo. La tercera son las mentiras. Las mentiras que se levantan en contra de tu vida. ¿Te ha tocado que digan una mentira de ti? Qué impotencia, ¿verdad? Lo primero que yo quiero hacer cuando alguien dice una mentira de mí es defenderme. Lo primero que yo quiero hacer es: tráiganme ese desgraciado aquí, ¿verdad? Así. ¿Sí, verdad? Es lo primero que yo quiero hacer. Pero aún las mentiras que se dicen en contra de ti siguen formando tu temperamento en ti, siguen formando tu carácter en ti, siguen desarrollando el carácter que Dios quiere desarrollar en ti. Hubo personas que difamaron a Jesús, dijeron mentiras de Jesús. ¿Te puedes imaginar el ser más benévolo que ha pisado esta tierra? El ser más amoroso, más compasivo, más bello que ha pisado la faz de la tierra. Dijeron mentiras de él. ¿Qué no van a decir de nosotros? No te desgastes. No te desgastes tratando de desmentir a las personas sobre lo que dicen las personas de ti. Así como hubo personas que hablaron cosas falsas de Jesús, habrá personas que dirán cosas falsas de ti. No te distraigas desmintiendo. No te distraigas ahí. Sigue caminando. Sigue caminando. Sigue confiando en Dios. Deja que las cosas caigan por su propio peso. Deja que el tiempo muestre quién realmente estaba diciendo y haciendo la verdad. Para cada una de estas adversidades que hemos visto, son las adversidades que Dios usa para formar el carácter del vencedor en nosotros, para desarrollar este carácter de vencedor en nosotros. Así como el marro que afila la espada, a veces se sienten como marrazos las mentiras que escuchamos sobre nuestra persona. A veces se siente como marrazo el rechazo que recibimos de las personas a quienes le dimos los brazos, la puñalada que recibimos por la espalda, a quien le dimos la cartera, le dimos el alma, le dimos el corazón. Pero así como el marro
afila la espada para la batalla, así estas adversidades afilan tu vida para que seas más que vencedor en Cristo Jesús, independientemente de la situación que estás atravesando. Jesús, pudiendo defenderse, no dijo una sola palabra. Pero más de uno, cuando murió, comenzó a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algún día, si tú no te distraes y no te aferras al rechazo, no te aferras a las mentiras, no te aferras a todas estas trampas del alma, a la injusticia, y permaneces con tu confianza puesta en Jesús, de que tu justicia viene del Señor, de que te podrán realmente rechazar el mundo, pero que has sido aprobado por el Creador del mundo, verás cómo Dios te levanta delante de tus enemigos, delante de tus adversarios, y verás cómo ningún arma forjada en tu contra pudo prosperar. Cuando tú y yo nos aferramos al rechazo, nos aferramos a querer desmentir todo lo que la gente está hablando de nosotros, cuando nos aferramos a eso, le estamos diciendo a Dios: déjame, yo resuelvo el caos que estás haciendo. Pero cuando tú y yo seguimos caminando, esforzándonos, dejando el pasado atrás, enfocándonos en alcanzar la meta a la que Cristo Jesús nos ha hablado, le estamos diciendo a Dios: Señor, yo creo en ti, yo creo en tus promesas, y yo creo que tú no abandonas la obra de tus manos. En una sola cosa me voy a enfocar, y es en hacer aquello a lo que tú me has llamado. Y número 4 y último, la cruz. Le puse la cruz porque creo que la cruz fue lo más difícil que Jesús cruzó. Y quiero decirte que si algo produce en ti un vencedor, son las situaciones de mayor dolor. Hay algo en el dolor que genera una esencia en ti que ninguna otra situación puede generar. Eso es lo que es Getsemaní, donde es la prensa donde se saca la esencia. Y quizás has estado pasando como tu vida como en una olla de presión, ¿verdad? En el fuego. Pero déjame decirte, ese fuego va a provocar en ti algo que la comodidad nunca hubiera podido provocar. Hay algo que tiene tan valioso el dolor, y no te estoy hablando de que seas masoquista y te metas al dolor. Te estoy hablando que si estás atravesando una situación dolorosa, una pérdida familiar, una pérdida de salud, una pérdida de trabajo, una pérdida de estabilidad económica, una pérdida matrimonial, la pérdida que estés pasando, quiero decirte, si tú puedes mantener tu fe puesta en Cristo Jesús, algo bello va a salir aún en medio de este dolor, porque del más grande dolor de Cristo Jesús nació nuestra resurrección. Y de alguna manera lo único que ha de morir en nuestro dolor es lo impuro que hay en nosotros, pero Dios levantará algo glorioso dentro de nosotros. Hay algo en el dolor, hay algo que se desarrolla. El dolor tiene el potencial de sacar las más puras esencias de vencedor dentro de ti. El problema que en ocasiones, en lugar de usar el dolor como el reciclaje para sacar y generar en nosotros las características de un vencedor, nos autoconvertimos en las víctimas. En lugar de tomar el dolor para reciclarlo y que Dios haga de nosotros un vencedor, tomamos el dolor y lo autoconvertimos en una victimización.
Es tu decisión. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? O vives como víctima o vives como un vencedor. Pero no se pueden las dos. No puedes ser víctima y vencedor. O decides decir: esta situación no acabará en muerte. Me veré afligido, pero no seré derrotado. Me veré golpeado, pero no seré vencido. Me veré atribulado, pero no seré vencido. O sigues diciendo: qué atribulado estoy, qué dolido estoy, qué en desventaja estoy, qué desfavorecido estoy, qué desgraciado estoy. O puedes tomar la posición de decir: mi condición actual no será mi condición final. Mi cruz no será mi final. A lo mejor sientes como que lo que estás pasando es una cruz, pero la cruz no era el final de Jesús, era la catapulta de Jesús para hacerlo el vencedor, para demostrar quién realmente era. Y esa situación va a demostrar quién tú realmente eres. Así que no te des por vencido. No te bajes de la cruz. Atraviesa esa cruz. Vence esa cruz. Porque lo que Dios va a hacer en tu vida después de la cruz va a ser algo tan glorioso que van a decir: verdaderamente este era un hijo de Dios. Verdaderamente este era un hombre de fe. Verdaderamente lo que este hombre predica es lo que vive. Vi la serie de Chosen y yo no sé si la han visto, y no quiero publicarla ahora como que es una serie 100% teológica. Hay muchas cosas que agrega esta serie, pero realmente yo creo que esta serie aporta y suma valor a las historias que la Biblia nos relata, porque te permite ver un Jesús tan natural, un Jesús tan genuino, un Jesús tan que se divierte en la fiesta, que comparte, que hace bromas, un Jesús que le duele, un Jesús que se enoja. Y hay una escena que creo que se quedó como una de mis favoritas, y creo que es Santiago, y si no alguien me corrige, pero creo que es Santiago, quien es uno de los discípulos y es cojo. Y Santiago ha llevado a muchos a que Jesús los sane. Y Santiago le llevó a una persona ciega y lo sanó. Llevó a otro cojo y Jesús lo sanó. Imagínate la guerra que comienza en él. ¿Por qué si Jesús está sanando a otros, por qué no me está sanando a mí? Y en ese momento llega el momento donde Jesús empieza a mandar a los discípulos de 2 en 2 a otros pueblos. Y les dice: van a decir lo que me han escuchado decir y van a hacer lo que me han visto hacer. Y así como que los discípulos como que, bueno, decir es una cosa, pero hacer es otra. O sea, yo puedo repetir lo que tú dices, pero no sé si puedo hacer lo que tú haces. Y Jesús les dijo: no, quiero que vayan y sanen enfermos. Imagínate el reto que representa tener la responsabilidad de respaldar lo que dices con lo que haces de una manera sobrenatural. Entonces los discípulos están así como que medio escamados, como que no quieren. Pero luego afuera de la casa sale Santiago con Jesús. Y Santiago empieza a decirle: Jesús, ¿cómo yo voy a decirles que tú sanas si yo estoy enfermo? Y empieza a cojear ahí con él. Y Jesús está viéndolo y le dice: ¿y qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que te sane? Y él le dice, más o menos me acuerdo del relato, le dice: es que ¿cómo les voy a decir que tú sanas si yo estoy enfermo? Porque a mí no me ha sanado. Y Jesús le dice: yo te puedo sanar en este momento, pero imagínate lo que sería para la gente creer que yo puedo sanarlos a ellos cuando aún no te he sanado a ti. Imagínate el impacto que generaría en las personas que, a pesar de no haber sido sanado, tú crees en el poder que yo tengo para sanar. Y en la historia dice que Santiago le dijo: no quiero ser sanado. Porque a veces estamos más preocupados en nuestra vida por recibir todo lo que queremos, que preocupados o ocupados en ser un instrumento de gloria y adoración para Dios.
Dios quiere y ha hecho de ti un vencedor. Ya está ese ADN en ti. Él ya te hizo a través de Cristo Jesús más que vencedor. Pero tú tienes que desarrollar esa esencia de vencedor. Y quizás en este momento está pensando a cobrar sentido tantas cosas que has atravesado que no tenían sentido. Pero si tú puedes confiar en Dios, si tú puedes mantener tu fe en Dios, verás cómo tú eres más que vencedor en toda situación, independientemente del resultado, independientemente de que sea lo que tú esperabas o no sea lo que tú esperabas, lo que tú querías o no era lo que tú querías. Pero vas a ver cómo al final la voluntad de Dios realmente es buena, es agradable y es perfecta. Vamos, te puedes poner de pie. Las dificultades, familia, no definen tu vida, pero sí forman tu vida. Lo que estás atravesando no define tu vida. Tú no eres lo que estás atravesando, pero sí está formando lo que estás atravesando, la persona que tú eres. Filipenses 2:6 relata esto. El cual, está hablando de Jesús, y me pueden apoyar en pantallas. Filipenses 2:6 al 10. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Creo que esta es otra versión. Les voy a leer la versión Reina Valera. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús, siendo igual a Dios, no tomó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Por qué Jesús no se aferró a esa posición? Porque una posición, un evento o un momento no definían quién era Jesús. Así como una situación, una posición o algo que estás atravesando no define quién tú eres. Un fracaso no te hace un fracasado. Escucha esto: que hayas fracasado en un negocio no te hace un fracasado. Que hayas fracasado en una relación no te hace un fracasado. Que hayas fracasado una vez en tu relación con Dios no te hace un fracasado. Que abraces el fracaso te hace un fracasado. Pero dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Porque un momento o una temporada no define lo que tú eres. Y por eso Jesús no se aferró a su trono, porque Él sabía que aun siendo el más humilde de los hombres, Él seguiría siendo el Rey de Reyes. Así como un momento de fracaso, de dolor, de rechazo, de mentiras no define quién tú eres. No define quién tú eres. Luego continúa ahí. Dice: sino que se despojó a sí mismo. Él no se aferró a un buen momento, sino que estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo. Y en ocasiones yo veo que nosotros nos aferramos tanto, no solamente a cosas buenas. Entiendo cuando nos aferramos a cosas buenas. Hay una canción que mis hijas están cantando que dicen: no me quites esas cosas que me has dado. Entiendo, pero aún no somos tan masoquistas que nos aferramos a malos momentos. Abrazamos los malos momentos. Ya es una herida de hace 10 años y tú no la quieres soltar, la sigues haciendo más grande. Le sigues echando sal a la herida, limón a la herida, reyerindo, tamarindo, ¿no? Le sigues metiendo duro a la herida. Ya se despojó. Despójate de lo bueno y de lo malo. Los vencedores no van a nuevas batallas con victorias pasadas. Los que corren triatlones no van con medallas de triatlones pasados. Los que son campeones no van a nuevos torneos con trofeos pasados. Despójate de eso.
Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes? Hay algo especial sobre este tema del dolor de la cruz que Dios genera dentro de nosotros. Y mira lo que continúa diciendo: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuándo Dios lo exaltó? Después de la cruz. ¿Cuándo Dios lo levantó? Después de la prueba. ¿Cuándo Dios lo levantó? Después del dolor. Dios lo levantó. Y quizás estás atravesando dolor. Déjame decirte, después del dolor, cuando estás en las manos de Dios, viene la exaltación. Cuando estás en las manos de Dios, después del dolor, viene la exaltación. Por eso Jesús dijo: si tú quieres ser mi discípulo, ¿qué fue lo que dijo en Mateo 16:24? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes qué es niéguese a sí mismo? Es despójese de sí mismo. No se tome a sí mismo como lo primordial, lo que yo quiero, lo que yo quisiera que pasara. Tome su cruz, tome las dificultades, tome el toro por los cuernos y sígame. Sigue, familia. Sigue en esta adversidad, sigue peleando en medio de la enfermedad, sigue peleando en medio de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a desaprovechar lo que estás pasando para hacer de ti un vencedor. Vamos, cierra tus ojos. Tú no eres la víctima en esta situación. Quizás te tiene un poco atribulado todo lo que está pasando. Quiero que hoy el Espíritu Santo te pueda recordar quién tú eres y a lo que Él te ha llamado. Recordarte que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte, de lo imposible, es el mismo Espíritu que vive dentro de ti. Y que Jesús, por el cual dijo: y aún cosas mayores harán ustedes. Es porque tú no eres una autoobra, tú eres la obra maestra de Dios. Y dice Salmos que Él no abandona la obra de sus manos. A Dios no se le está escapando la injusticia que estás atravesando. A Dios no se le está escapando el dolor que estás atravesando. A Dios no se le escapa lo que la gente está diciendo de ti, que son calumnias, que son mentiras. A Dios no se le está escapando aquellos que te han dado la espalda y te han dado el rechazo. Pero tampoco a Dios no lo está desaprovechando. Y de alguna manera, como dice Romanos 8:28, todas las cosas, no nomás las buenas cosas, no nomás las bonitas cosas, no nomás las cosas que nos parecen bien, sino todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios de acuerdo a sus propósitos. A lo mejor lo que estás atravesando no encaja en tus propósitos, pero es perfecto para lo que Dios tiene para tu propósito, para lo que Él quiere hacer en el futuro. No encaja porque tú dices: ¿cómo este dolor puede generar una belleza? Pero Dios dice: es que ese dolor va a ser al Emmanuel que yo necesito en el futuro. Este dolor está formando en ti lo que la calma y la paz no pudiera provocar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos estás recordando. Señor, yo sé que tú conoces. Quizás no todos nos identificamos con todas las adversidades, pero Señor, yo sé que hay personas aquí que han estado viviendo una situación de injusticia. Quizás fueron corridos injustamente de su trabajo. Quizás sufrieron infidelidad. Quizás sufrieron abuso, traición. Quizás sufrieron rechazo. Señor, hay personas aquí a quienes las han difamado, han dicho calumnias sobre de ellos, y aún más están atravesando un dolor desgarrador. Yo te pido, Señor, que tu esperanza hoy venga sobre todas estas situaciones y todas estas
adversidades, y traiga la convicción y traiga la confianza que tú sigues en absoluto control de toda situación sobre su vida, Señor, y que puedan salir convencidos por esa puerta, que no han sido desamparados, que no han sido abandonados, y que no serán la víctima de esta situación, sino que serán más que vencedores a pesar de toda situación. Señor, que de alguna manera en la que quizás no lo podamos comprender, tú terminarás usando todo esto para su bien. En el nombre precioso de Jesús, que su fe sea fortalecida, que su esperanza sea anclada, y que haya en ellos la seguridad de que tú eres fiel y fiel para siempre. En el nombre precioso de Jesús, amén.